Hola, mi nombre es Karina Zambrano, soy estudiante del sexto trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, sección T2. Para la materia Psicopatología 1 vamos a hablar un poco sobre salud mental, criterios de normalidad y anormalidad y el uso de los manuales de diagnóstico DSM-5 y CIE-10. La salud mental se puede decir que es el estado de tranquilidad en el cual una persona está consciente de sus propias capacidades y cuando es, o sea, específicamente siendo capaz de afrontar ciertas situaciones que se le pudiesen presentar o que pudiesen afectarla. También hablaremos sobre los criterios de normalidad y anormalidad y el uso de los manuales de DSM-5 y CIE-10. Para la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comodidad. Para mí la normalidad es lo que se considera natural, que fluye y viene a suceder espontáneamente, por lo que simplemente se acepta, es universal y no afecta ni perturba a nadie. Sin embargo, se puede decir que esta parte puede ser subjetiva porque puede, o sea, se pudiese ver afectada por muchos factores como puede ser la sociedad, la religión, la cultura, en el medio en el que se desenvuelven, entre muchas otras cosas porque hay cosas que por lo menos para ciertas religiones es normal, como hay cosas que para otras religiones pues no es normal. Según Gustavo Pitaluga, médico italiano, él dice que la idea de normalidad se da en un fenómeno natural cuando éste reúne las siguientes condiciones. Un cierto grado de uniformidad tipológica. Ahí viene a ser una uniformidad espacial y formal, una tendencia a la identidad en la forma. Un cierto grado de frecuencia en donde existe una uniformidad en el tiempo, un ritmo de aparición, constancia y es relativa del número. Un cierto límite máximo y mínimo de variación en las condiciones anteriores y una cierta correspondencia entre el fenómeno, el ambiente en el que se manifiesta o el momento en el tiempo de su manifestación también. Según Baez 2012, él plantea que las ciencias del hombre, lo normal se contrapone a lo anormal, indiscutiblemente observándose las dificultades que se presentan cuando se trata de establecer qué es lo normal para poder ubicar en contraste lo que podría ser anormal. Un camino para establecer lo normal lleva a un análisis del cuerpo humano como el modelo que podría enseñar o desengañar y sobre lo que es normal y sobre lo que es anormal. También podemos decir que según la Real Academia Española, la normalidad es la condición o cualidad de normal. Criterios generales y específicos de normalidad y anormalidad. Entre los criterios generales encontramos la normalidad como salud, la normalidad estadística, el criterio ideal de normalidad y el criterio social. Ahora bien, cuando hablamos de la normalidad como salud, decimos que esta evalúa como normal la ausencia de algunos síntomas. Por lo tanto, existía una normalidad con la presencia de síntomas. Aquí se dice que el problema básico y fundamental de este criterio es que no hay síntomas fijos, sino absolutos de la anormalidad. Por lo que podemos decir que cualquier sentimiento, pensamiento, reacción que que nosotros observamos en un paciente que tenga problemas mentales puede ser también observado en una persona normal. También se dice que generalmente de una forma más controlada, más moderada y socialmente más aceptable. Cualquier síntoma psicopatológico puede ser considerado normal si su forma de expresión es normal. En el área de normalidad estadística, podemos decir que es una interpretación de la norma que se basa en el modelo estadístico que se sostiene
arbitrariamente como normal las reacciones usuales o típicas de gran mayor de la población. Las reacciones inusuales o atípicas van a ser consideradas como anormales, independientes en su cualidad. También podemos decir en este lado que la mayor parte de esos aspectos del ser humano se vienen a ajustar a una distribución normal. O sea, la gran parte de la población, la dispersión de una característica completa relativamente limitada, que viene a ser las personas comprendidas entre, por decir más o menos, dos desviaciones estándares que serían normales. Aquí lo que viene a incluir a la mayor parte de la población entre los rasgos de normalidad. En un carácter relativo de la normalidad y anormalidad dependerá de la frecuencia de las conductas, lo cual no tiene en cuenta como tal la calidad de esa conducta. En este criterio nos sirve para establecer la conducta normal media. El criterio ideal de normalidad. Este criterio parte de cómo deberían de comportarse las personas. En este sentido, la norma sería el ideal. Aquí podemos decir que el criterio ideal de la realidad es un criterio utópico, o sea, normal. Este criterio ideal serían según Maslow, él postula que la jerarquía de necesidades humanas ordenadas de acuerdo a su importancia vital, la pirámide de Maslow es la mecánica de satisfacción de estas necesidades, de satisfacerlas poco a poco, ordenadamente, empezando por la base. Lo que podemos decir que para Maslow la persona normal es aquella que tiene satisfechas todas sus necesidades. Para Cole, él propone que un criterio ideal basado en la madurez es una persona normal que aquella que alcanza madurez en 3 dimensiones: afectiva, emocional, intelectual y socioevolutiva. Aquí decimos que el afecto emocional, él viene a exigir un tono constantemente de sentimientos y de seguridad y de confianza, y algo que nos permita establecer relaciones emotivas que sean recíprocas y positivas. En el área intelectual se viene a referir a la toma de conciencia y una capacidad de autoevaluación y comprensión, pero que sea realista. Y en la socioevolutiva, esto implica que la productividad, el trabajo y el logro de los objetivos sociales vienen a tener un mantenimiento, en este caso, respecto a los demás. También podemos hablar de Alport, que él sostiene que la persona normal debe reunir los siguientes requisitos: diversidad de intereses autónomos, capacidad de autoobjetivación, filosofía de la vida, capacidad de experimentar afecto y establecer relaciones profundas. Cuando hablamos de la diversidad de intereses autónomos, por ejemplo, podemos hablar sobre el síndrome, lo que viene a ser el nido vacío, que viene a tener varios objetivos vitales y no focalizan en uno. En la capacidad de autoobjetivación, esto lo que viene a implicar es que abarca o cubre la capacidad que tienen las personas de conocerse a sí mismos y de su capacidad para participar afectivamente en una sociedad. Cuando hablamos de la filosofía de la vida, viene de las personas normales, podemos decir que sus motivaciones, sus deseos, sus ambiciones, sus sentimientos, sus objetivos vitales, vienen a formar como tal el proyecto vital y proyecto realista. Cuando hablamos ahora de la capacidad de experimentar afecto y de establecer relaciones profundas, las personas normalmente son capaces de establecer relaciones profundas con otras personas y de tener cierta sensibilidad en lo que nos referimos a las necesidades y sentimientos de las demás personas. Una persona anormal se dice que es incapaz de experimentar un afecto recíproco. La actitud vital y tolerante, lo que nos, por decir, de una persona anormal, es una persona que de manera habitual está ansiosa, que está en un estado de tensión permanente. En ese caso, pues se vuelven hipersensibles, tanto con aspectos agradables como desagradables de la vida. Estas personas se denominan que tienen baja tolerancia a la frustración.
El criterio social. Aquí viene, o sea, aquí se refiere es que a la norma sería la opinión social predominante. El hecho de que exista una conducta y que esté clasificada como normal o anormal va a depender de los miembros que existen en una sociedad o en un grupo social al que nos hagamos referencia. Se dice que todas las sociedades estimulan a sus miembros para que adquieran y adopten pautas de conducta, costumbres y sistemas de valores. La ventaja de este criterio puede ser la principal es que ella promueve la identidad y la solidaridad dentro de los grupos. A su vez también contribuye al establecimiento y armonía de las relaciones, de las reacciones sociales. Y también, así como tiene cosas positivas, pues se dice que puede tener inconvenientes o desventajas en las que podemos encontrar que puede ser un criterio variable, que es relativo, que puede cambiar con el tiempo y de una cultura a otra. También pues delimita el grupo de referencia al que nos estamos refiriendo y una sociedad puede comportarse con una forma patológica. Entre los criterios específicos encontramos que son 5 esos criterios y que se manejan de forma conjunta, lo cual no los hace independientes entre sí. Como vienen a ser la eficacia del funcionamiento psicológico, la eficacia del funcionamiento social, el grado de autocontrol consciente, la evaluación social y la evaluación personal. Ahora bien, en la eficacia del funcionamiento psicológico podemos decir que los datos experimentales y clínicos confirman que la severidad del déficit psicológico y la psicopatología se correlacionan de forma positiva. Eso quiere decir que mientras más grave o intenso es el deterioro psicológico, más grave viene a ser la psicopatología. Las funciones psicológicas que se evalúan, por decir en este caso, son inherentes al humano, como vienen a ser la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, la atención, la memoria, la comunicación y la afectividad, básicamente. Desde el punto de vista de personas con un trastorno mental, no significa que éstas carezcan de la capacidad de pensar, sino que simplemente está deteriorada esa capacidad. En la eficacia del funcionamiento social, podemos decir que es la base de este criterio, que está en la relativa incapacidad de la persona para, en primer lugar, estar eficazmente conformado por el modelo cultural y, en segundo lugar, para evitar comprometerse en acciones que difieren de forma drástica de la norma cultural. Aquí podemos decir que esto se usa como un criterio para describir la forma básica de la incapacidad de comprometerse a ciertas acciones. Entre ellas encontramos que los principales signos de funcionamiento social vienen a ser defectuosos, los cuales incluirían en primer lugar la falta de control sobre los impulsos agresivos, lo que es la excesiva desconfianza, el recelo con respecto a los otros, y la comunicación incoherente, la irresponsabilidad, entre otras. El grado de autocontrol consciente. Aquí el deterioro del autocontrol consciente es el criterio aislado más decisivo en la psicología. ¿Por qué? Porque se dice que de los 5 criterios es el más determinante para determinar la normalidad o la normalidad que viene a ser en este caso. El saber controlar nuestros impulsos, lo que son las rabias, la ira, la alegría, es un signo de autocontrol que se refiere a la salud mental. La evaluación social. Se dice que la presencia y severidad de un funcionamiento psicosocial defectuoso e incontrolado puede advertirse en primer lugar por la observación directa de la conducta del sujeto. En segundo lugar,
por los datos que nos proporcionan y, en tercer lugar, por los informes y entrevistas de la historia del caso. Aquí se dice que pues, mediante la utilización de los test estandarizados se pueden expresar los términos tanto cuantitativos del grado de desviación deterioro de una función específica. La función evaluativa se va a centrar en las interrogantes fundamentadas, que pues en este caso vienen a ser los datos que disponemos que indican una alteración o un deterioro del funcionamiento psicosocial, si es la disfunción tan severa que desorganiza de forma significativa el ajuste social o personal de la persona, también si puede explicarse este trastorno de la conducta mediante una explicación natural. En la evaluación se comparten tres grupos que vienen a ser la familia, la comunidad, o sea, que en la que están incluidos los vecinos, los compañeros de trabajo, los amigos, las personas que comparten, que comparten con esa persona, profesionales que están legitimados, para ejercer este rol. Los tres grupos comparten la responsabilidad de evaluar una conducta, como viene siendo normal, que estarían de acuerdo en que cuando el funcionamiento psicosocial está tan deteriorado y desordenado, pues la persona es incapaz de afrontar los problemas de la vida cotidiana. Cuando uno es un autónomo en su cuidado y para establecer relaciones sociales, cuando los impulsos agresivos son incontrolados porque ponen en peligro la seguridad tanto del grupo como de la persona. También cuando no es tan evidente el trastorno y surgen discrepancias y no es tan difícil diagnosticar el problema. La evaluación personal. En los desórdenes moderados, en los cuales los déficits psicológicos no son discernibles, y si el ajuste social es adecuado, en estos casos el sufrimiento interno de la persona es el principal indicador de un problema psicológico. Ahora bien, nos hacen una interrogante que dice: reflexionen si una persona es diferente en cualquier aspecto. ¿Se podría catalogar como anormal a nivel de psicología? Si es positiva o negativa su respuesta, en ambos casos justifique ampliamente. Ok, yo pienso que la diferencia se tomará como por lo menos una normalidad cuando viene a ser algo totalmente disfuncional, que genere repercusiones negativas en la persona que las padece y en quienes los rodean. Pero pues no todas las personas son iguales, pues ahí influyen, parece que todo depende porque influyen factores, lo cual no quiere decir que porque la persona tenga, por decirlo así, un momento en el que se enfrenta a algún comportamiento que para otros puede ser anormal, quiere decir que tenga problemas a nivel psicológico. Ahora vamos a hablar del uso de los manuales de diagnósticos DSM-5 y CIE-10. El DSM-5 es la quinta edición de Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Es uno de los manuales y sistemas clasificatorios de los trastornos y alteraciones psíquicas más conocidos y relevantes. Esta edición fue publicada en 2013 por APA, mediante el consenso de expertos y la realización de múltiples investigaciones. En este caso se dice que se usa para poder determinar si los pacientes manifiestan síntomas y criterios que vienen a ser propios de un trastorno concreto, de tal manera que se pueda facilitar su diagnóstico y su tratamiento tanto para el profesional que lo atiende como para las futuras interpretaciones por parte de otros profesionales. El manual CIE-10 hace referencia a la 10ª edición de la Clasificación Internacional de las Enfermedades y otros problemas de salud y determinan los códigos utilizados para clasificar las enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños o enfermedades.
Podemos decir que este fue publicado en el 1992 por la Organización Mundial de la Salud, aunque en el 2018 se publicó la siguiente edición, que fue el CIE-11, y lo cierto es que se dice que hoy en día sigue siendo esta la más utilizada y se encuentra siendo la más extendida, como lo es el CIE-10E, incluso hasta la anterior, que fue el CIE-9. También podemos decir que se trata de otro de los grandes manuales y sistemas clasificatorios que existen. Si bien esta vez no analiza únicamente los trastornos mentales, sino el conjunto de todas las enfermedades, trastornos y alteraciones que existen. En ella, pues los trastornos mentales únicamente ocupan un capítulo que viene siendo el capítulo 5 o F. Ahora, la importancia de la clasificación de las enfermedades. Pues bueno, cuando se dice que los manuales son hoy en día de gran ayuda para los profesionales, en este caso, y en el ámbito de la psicología, para ayudar de manera sistemática, ordenada y coherente. Asimismo, realizar por medio de directrices y características definitorias un diagnóstico congruente y confiable. Bueno, en la actualidad se conoce que el CIE-10 ha sido adoptado por distintos países y el único que engloba todas las enfermedades orgánicas mentales que bien pueden causar la mortalidad y la morbilidad en un país o en un estado. En fin de la clasificación psicopatológica, sería la realización de un adecuado diagnóstico que nos permitiese asignar adecuadamente un individuo concreto a una determinación categoría diagnóstica, la cual supuestamente pertenece. Sin embargo, la situación real pues parece que no es totalmente transparente. También se habla que en la actualidad la clasificación de estas enfermedades viene a constituir uno de los estándares internacionales más utilizados para poder elaborar tanto estadísticas de morbilidad y de mortalidad en todo el mundo. También se dice que, pues a su vez es muy importante porque esta clasificación nos permite la conversión de los términos y diagnósticos de otros problemas de salud a palabras, de palabras a códigos alfanuméricos que van a facilitar su almacenamiento y su posterior recuperación para un análisis de información. Lo que nos va a servir también de una gran ayuda para los profesionales del campo de la psicología, ya que de esta forma pueden ayudar sistemática y ordenadamente de forma continua. Y además se realiza un diagnóstico consciente, el cual es confiable, con lineamientos y con características que son definitorias en este caso. Y también pues se dice que el propósito de esta clasificación de la psicopatología es realizar un diagnóstico adecuado que nos va a permitir como tal pues asignar adecuadamente a un individuo, en particular a una determinada categoría diagnóstica a la que pueda pertenecer. ¿Cuáles profesionales pueden utilizar estos manuales? Pues tenemos conocimiento que en la actualidad, lo pueden utilizar los psicólogos clínicos, los psiquiatras y los investigadores del área de la ciencia de la salud. Pero también se dice que son utilizados por estudiantes, que son los que utilizan con más frecuencia en la actualidad, pero que también son utilizados por compañías de seguros, por industrias farmacéuticas y por los parlamentos políticos. En el caso del DSM-5, vamos a hablar sobre su autor. Se dice que el autor es la Asociación Americana de Psiquiatría, o sea, reconocida por sus siglas como APA. Las diferentes versiones son, en 1952, el DSM-1, el cual contaba con 102 categorías y diagnósticos. En 1968, el DSM-2, el cual contaba con 182 categorías de diagnósticos, estableciendo modelos de síndromes mentales. El DSM-3 en 1980, el cual contaba con 265 categorías de diagnóstico y luego, 7 años más tarde, en 1987, surge el DSM-3R, el cual nace de una
se desarrolla a partir de una revisión que se le hizo al DSM-3. Ahora, en 1994, el DSM-4, el cual contaba con 297 categorías y diagnósticos, siendo este de gran avance en la codificación del lenguaje clínico, abarcando en gran medida los aspectos descriptivos de las diversas categorías de diagnóstico. Luego, en el año 1998, el DSM-4R. Y en el año 2000, el DSM-4TR. La edición actual viene a ser la del año 2013, que se vino a llamar el DSM-5. En este caso lo que vimos fue que se deshicieron los ejes preestablecidos y el desarrollo de un modelo dimensional categórico, incluyendo nuevos trastornos mentales. En el caso del CIE-10, decimos que su autor es la Organización Mundial de la Salud, reconocida por sus siglas como OMS. Las diferentes versiones son el CIE, que nació originalmente en 1977 con el nombre de CIE-9. Desde allí comienza la evolución de esta clasificación. La versión más reciente se especifica como el CIE-10, que es la actual, y en el año 2022 entrará en vigor el CIE-11, que viene a reemplazar la versión existente, que es el CIE-10. En el número de volúmenes conseguimos que son 3 volúmenes. El volumen 1 contiene las clasificaciones principales. Aquí podemos decir que van ordenadas por aparatos, por sistemas y por especificaciones, y que cuenta con una clasificación adicional para identificar el tipo histológico de los tumores. En el volumen 2 provee orientación a los usuarios del CIE-10. Aquí contiene los procedimientos para el registro, la codificación y la selección de la causa básica de defunción y para la selección de la afección principal en la morbilidad. Y el volumen 3 es el índice alfabético de la clasificación, que esto lo que viene es ayudar al usuario a localizar los códigos respectivos para cada término o diagnóstico que viene siendo anotado por el médico. Cuando hablamos de las partes del DSM-5, nos encontramos que en la sección número 1 vamos a conseguir los conceptos básicos del manual. Este está dirigido a proporcionar pautas para el uso clínico y forense del manual, aunque básicamente es la explicación del contenido para la comprensión y aplicación de los procedimientos. En la sección 2 están los criterios y códigos diagnósticos. Aquí entra la clasificación de cada trastorno mental. En la sección 3 son las medidas y modelos emergentes que fundamentan las condiciones clínicas de evaluación de síntomas, conceptualización de los trastornos y la formulación cultural. Y el apéndice, que vienen a ser los cambios destacados del DSM-4 y el DSM-5, los glosarios de términos y el índice alfabético y numérico. En el caso del CIE-10 encontramos la portada, el contenido, la introducción, la nota de agradecimiento, las actualizaciones, los centros colaboradores de la OMS para la familia, las clasificaciones internacionales, los informes a las conferencias internacionales para la 10ª revisión de clasificaciones internacionales de las enfermedades, la lista de categorías de 3 caracteres, las listas tabular de inclusión de subcategoría de 4 caracteres, morfología de los tumores, las listas de especialización de tabulación para la mortalidad y la morbilidad, las definiciones y los reglamentos de nomenclatura. Ahora bien, el CIE-10 consta de 21 capítulos, de los cuales 2.036 son categorías y 12.154 subcategorías. En ese sentido, los códigos se determinan desde el A00.0 al Z99.9. Aquí se hace exclusión de la letra U, puesto que se ha dejado específicamente para asignaciones provisionales a nuevas enfermedades de etiologías inciertas o para investigación que se hagan en la actualidad. De esta manera podemos decir que el uso adecuado del CIE-10 radica en cuenta al uso de las conversiones como paréntesis, corchetes, 2 puntos y las llaves. Descripción de trastornos que se destaca en cada patología.
En el caso del DSM-5 encontramos como primer trastorno el trastorno de neurodesarrollo. Pero también podemos decir que ellos también, aparte de tener su clasificación o su descripción, tienen una subdivisión o subcategoría. En el caso del 1.1 encontramos los trastornos de desarrollo intelectual. En el 1.2, trastornos de la comunicación. En el 1.3, trastornos del espectro autista. En el 1.4, trastornos de déficit de la atención e hiperactividad. En el 1.5, trastornos de aprendizaje. En el 1.6, trastorno de las habilidades motoras. Se dice que lo que se pretende en este caso es medir las diferencias que pueden existir dentro de un mismo trastorno, o sea, las variables específicas. Lo que viene incluidas entre la clínica, la biología y las características temperamentales de la cultura o de cada género, como también pues no se utilizará la denominación de demencias, sino que hablaremos de afecciones cognitivas a cualquier edad. En el criterio de diagnóstico viene a ser la alteración de uno o más dominios cognitivos que están definidos como puede ser la atención, el aprendizaje, el lenguaje, la función ejecutiva, el dominio motor cognitivo, entre otros, y sus niveles de gravedad. En el número 2 conseguimos los trastornos psicóticos y del espectro de la esquizofrenia. En el número 3, trastornos bipolares y relacionados. En el 4, trastornos del estado de ánimo. En el 5, trastornos de ansiedad. En el 6, trastornos obsesivos compulsivos y relacionados. En el 7, trastornos relacionados con los sucesos traumáticos y estresores. En el 8, trastornos disociativos. En el 9, trastornos somáticos. En el 10, trastornos de la conducta alimentaria. En el 11, trastornos de la eliminación. En el 12, trastornos del sueño. En el 13, trastornos sexuales y de la identidad sexual. En el 14, trastornos conductuales y del control e impulso. En el 15, trastornos relacionados con el consumo de sustancias adictivas. En el 16, trastornos neurocognitivos. En el 17, trastornos de personalidad. En el 18, parafilias. En el 19, otros trastornos. Ahora, en el caso del CIE-10, entre la descripción de trastornos que se destacan en cada patología, podemos decir que cada trastorno se acompaña de su descripción con sus respectivas características clínicas principales, así como de las características secundarias que son un poquito menos específicas, sin embargo, son relevantes. En la mayoría de los casos se indica el número de los síntomas específicos que suele requerirse para un diagnóstico fiable. Sin embargo, decimos que la redacción de dichos síntomas se ha mantenido cierto grado de flexibilidad por las decisiones diagnósticas para que las clasificaciones puedan ser un poco utilizadas y variadas en diferentes situaciones clínicas en las que se puedan tomar decisiones de diagnóstico para los distintos cuadros que se puedan presentar, aclarando toda la información y que esta no esté incompleta. Ahora vamos a hablar de los ejes del DSM-5 y los ejes del CIE-10. Se dice que en el DSM-5 se ha eliminado el sistema multiaxial porque esto generaba distinciones artificiales y era poco utilizado. Por ello, todas las categorías diagnósticas de los ejes 1 y 2 del DSM-4-TR están incluidas en la misma sección, viene siendo la sección 2 en el DSM-5, con anotaciones separadas en cada categoría para las condiciones médicas asociadas, lo que viene a ser el antiguo eje 3. Para los factores psicosociales y ambientales, el antiguo eje 4. Y para la discapacidad, entendida como daño en el funcionamiento social, laboral o en otras áreas significativas de la vida cotidiana, el eje 5. Este sistema diagnóstico facilita una evaluación completa y sistemática, no solo de los trastornos mentales y psicológicos, sino también comprende posibles enfermedades médicas, problemas psicosociales como ambientales que puedan estar atravesando un individuo. Se dice que el DSM-5 combina los tres primeros ejes del DSM-4-TR.
lo cual contiene una lista donde están todos los trastornos mentales, los trastornos de la personalidad, la discapacidad intelectual, lo que viene a ser el retraso mental, así como otros diagnósticos médicos. Esto además incluye ciertas anotaciones que están separadas para los factores psicosociales y los contextuales, lo que era anteriormente el eje 4, y la discapacidad con el eje 5. En el caso del CIE-10 se dice que es un sistema de clasificación de los trastornos mentales con ejes diagnósticos variables. Entre ellos encontramos el eje 1, los síndromes psiquiátricos clínicos; en el eje 2, los trastornos específicos del desarrollo; en el eje 3, el nivel intelectual; en el eje 4, condiciones médicas; en el eje 5, situaciones psicosociales; en el eje 6, la evaluación global de la discapacidad. Ahora bien, su utilidad en la psicología nos va a servir es como herramienta internacional estándar de información sobre la salud para posibilitar la evaluación y el seguimiento de las enfermedades, y tanto de la mortalidad como de la morbilidad. La carga global de dichas enfermedades y otros parámetros importantes que van a estar relacionados todos en el ámbito de la salud. Diferencias entre el DSM-5 y el CIE-10. El DSM-5 se centra en los trastornos mentales, el CIE-10 se centra en las enfermedades en general. El DSM-5 está orientado a la descripción sistemática, el CIE-10 está orientado al registro y al análisis de las características. El DSM-5 tiene más categorías diagnósticas en trastornos mentales, el CIE-10 tiene menos categorías diagnósticas en trastornos mentales. El DSM-5 precisa los criterios de un diagnóstico. El CIE-10 no precisa los criterios de un diagnóstico de los diagnósticos en gran relevancia. El DSM-5 es desarrollado por la OMS. El CIE-10 es desarrollado por la APA. El DSM-5 ya no presenta ejes. El CIE-10 presenta distintos ejes de evaluación. También podemos decir que, aunque probablemente el DSM-5 sea el sistema de clasificación más conocido y pues es sin duda el más utilizado en América, una gran mayoría de los psiquiatras del mundo, específicamente en el área de Europa, se complementan con el CIE-10. Motivo de la polémica que ha generado el DSM-5 desde su publicación. En este caso se dice que se pone en duda la rigurosidad y seriedad del manual por parte de expertos y de psiquiatras. También se dice que las afirmaciones del DSM-5 que establecieron empíricamente son generalmente exageradas. En este caso, la etiqueta de enfermedad mental a personas que tienen comportamientos normales y que no necesariamente van a tener un trastorno mental. También hay desacuerdos en el diagnóstico negativista, porque pasa a ser desafiante, y el trastorno coercitivo parafílico, en el cual este último podría ser utilizado para servir de excusa para las violaciones, ya siendo este un hecho que es un delito y que está penado por cargas judiciales extremadamente graves. También se dice que en el contexto político es un tema controvertido que va incluyendo su uso por las industrias farmacéuticas y las aseguradoras, ya que también se dice que ya se ven beneficiadas y por los tratamientos farmacológicos que se han propuesto en la primera línea de intervención. Como conclusión, podemos decir que la salud mental, al igual que la salud física, viene a ser un estado relativo y por tanto es muy difícil de definirla en preciso, pero que la salud mental viene a significar que las personas también que las personas con un diagnóstico de trastorno mental vienen a pasar periodos de tiempo en los que hay una relativa ausencia de síntomas. A su vez, las personas que denominamos mentalmente sanas tienden, no todo el tiempo tienen que tener presente la sintomatología o la patología. Ambos manuales pues, se pueden utilizar en conjunto, mejorando la calidad de la información a la hora de evaluar, analizar, diagnosticar y clasificar los trastornos mentales, tanto a nivel psiquiátrico como a nivel psicológico.
y que sirven también para orientar la evaluación, investigación, análisis y diagnóstico para mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren algún malestar psicológico que sea clínicamente significativo. Estas fueron algunas de las referencias que utilicé para realizar la investigación para poder hacer dicho trabajo.